Dice el versículo 21 así, y al final oramos: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos orando. Padre, el día de hoy queremos acercarnos a tu palabra, reverenciar tu palabra, honrarla y poner atención, Espíritu Santo, a lo que tú habrás de hablar a cada uno de nosotros. Te suplicamos nos ayudes a apropiarnos de lo que tú tendrás que hablarnos a cada uno, no al que no está aquí, no al que no quiso venir, sino a nosotros, Dios. Te suplicamos de tu ayuda, y Espíritu Santo, te suplicamos que estas palabras que hemos oído de todo este sermón caigan en un corazón que está listo y deseoso de dar fruto en su momento, para que el día que estemos enfrente de ti, Señor Jesucristo, no escuchemos estas cosas. Te pedimos tu bendición y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Llegamos al final de este sermón y su culminación empieza en el versículo 13, donde dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Allí empieza esta parte que iremos a ver el día de hoy, de estas palabras tan impresionantes, las cuales todos los que estamos aquí las vamos a escuchar. Las vamos a escuchar, que habrá gente a las que se les va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad, no sé quién eres, no te conozco, nunca os conocí. Aquí empieza esta parte que nos da, por la gracia de Dios, su Espíritu Santo, la oportunidad de ponerle la mayor de las atenciones al cierre de este sermón, que habrá de hacer la diferencia en tu vida y en la mía por toda la eternidad. El día de hoy no estás aquí por ninguna casualidad. No te fuiste este fin de semana largo fuera de la ciudad. Tú estás aquí por la soberana gracia de Dios, y lo que vas a escuchar el día de hoy tiene que ver contigo y conmigo. Este sermón se llama: dices conocer a Dios, pero te conoce Él a ti. El propósito de mi sermón es que sepamos discernir si realmente conocemos a Dios y su voluntad. Así de sencillito. He dividido mi sermón en 3 partes: una verdadera y falsa confesión, edificando de una manera sabia, y cómo habremos de responder a
esta invitación. ¿Puede una persona creer que es salva y estar completamente engañada? ¿Puede una persona que asiste a la iglesia, que levanta sus manos, que honra a Dios con su dinero, que sirve en algún ministerio, que hace cosas muy espirituales, no ser salva? ¿Puede una persona? Claro que sí. ¿Puede una persona decir que conoce a Jesús y acabar en el infierno? Nada más hay que preguntarle a Judas, que le dijo, maestro, maestro, y luego le dio un beso. El libro de Job empieza con la historia de un hombre justo, recto y temeroso de Dios, que empieza a desarrollarse toda la historia de este hombre que sabía mucho de Dios, cosas tremendas. Y a la hora que se viene sobre su vida la peor de las tragedias que cualquier ser humano pudiera haber experimentado, y empieza a ver qué es lo que está pasando sin entenderlo, porque él no lo sabía. Llega el momento en el que se humilla este hombre al final de la historia del libro de Job, una historia real, la cual el Señor Jesucristo citó. No es una historia que está ahí nomás porque sí, es una verdad. Y termina Job diciéndole a Dios, yo conozco que todo lo puedes. Job vino a arrepentirse, vino a reconocer la santidad, la soberanía de Dios. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Estoy leyendo el capítulo 42 de Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Espérate, a ver, Job, espérate. Tú hablabas de Dios y no entendías lo que decías de Él. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. No las entendía, no las comprendía. Pero hablaba de Dios. Todos los días, fíjense lo que les voy a decir. Todos los días, desde que Job tenía hijos, dice que sacrificaba, ofrecía sacrificios por sus hijos para que Dios los bendijera. Todos los días. Por si quizás sus hijos hubiesen hecho algo mal y Dios tuviera misericordia de ellos. Todos los días. Le dice Job a Dios, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y le dice esto, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y en ceniza. El hombre justo, recto, temeroso de Dios, ahora cae rendido ante los pies de Dios y le dice, me arrepiento, porque ahora te conozco, ahora sé quién eres, me callo la boca ante tu santidad. Otro hombre ilustre que dejó una huella en la historia desde 1517. El 31 de octubre de 1517, cuando clava ahí las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Martín Lutero. Un monje agustino que se latigaba, que pasaba horas orando, clamándole a Dios por misericordia, que llegó a durar hasta 6 horas confesando sus pecados. Y al día siguiente quería ir otra vez a confesarse otra vez. Yo me pongo a pensar que alguien pasara ese tiempo diciendo sus pecados y luego quisiera volver y luego quisiera volver y ya no tienes pecados de cuáles arrepentirte.
Pero un día, leyendo el libro de Romanos, el Espíritu Santo abre sus ojos y lee, porque el justo por la fe vivirá. ¡Pum! Se abren los ojos de Martín Lutero y es transformado. Nace de nuevo este hombre que vino a afectar el mundo entero. Martín Lutero nos afectó a todos. Somos protestantes en parte por ese hombre. Vino a protestar a todo aquello que se decía que la salvación se obtenía por medio de las obras, por medio de comprar la salvación, porque te ibas a ir al cielo por medio de indulgencias. Tú pagabas para que se aliviara tu pena en el purgatorio, que haciendo cosas buenas tú te ibas a ir al cielo. Y este hombre un día nace de nuevo, y el terror, la ignorancia, la desesperación que lo acogía todos los días, porque vivía bajo el terror de la justicia divina, decía: ¿cómo puedo satisfacer la ira de este Dios santo? Y el día que el Espíritu Santo de Dios viene a su corazón, abre sus ojos y ve que es por la gracia de Dios que una persona nace de nuevo. Su vida cambia y empieza su relación con Dios, y empieza él a expresar cosas maravillosas de ese favor inmerecido, donde una persona, al ser expuesto al Evangelio de Cristo, dice: yo quiero, yo me entrego. Escribió Martín Lutero, dice: la fe es una confianza viva y atrevida en la gracia de Dios. O sea, le sabía, tan segura que un hombre podría arriesgar su vida en ella 1000 veces. 1000 veces. O sea, una y otra vez me entrego a mi Dios. Me entrego a mi Rey, que me da gracia sobre gracia, como dice Juan 1:12. ¿Puede una persona decirse cristiana y no pasar una eternidad con Dios? Por supuesto. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros aquí en Misión de Gracia y fuera de Misión de Gracia personas que viven vidas dobles, que vienen a la iglesia y levantan sus manos y se involucran y no conocen a Dios? De hecho, aprenden el lenguaje religioso. Amén, gloria a Dios, Dios le bendiga. Señor, le dicen Señor. Así pasó con estos individuos a quienes Jesús les estaba diciendo que, fíjense lo que dice, muchos, no dice unos cuantos, muchos van a venir con un lenguaje religioso que aprendieron en su iglesia, muchos, y le van a decir, se van a dirigir a Jesús como Señor, Señor, Señor Yahvé, Jehová, el Dios del cielo y de la tierra. Van a acercarse a Él sabiendo que Jesús es Dios. Por eso lo plantea así: Señor, Señor. Muchos van a venir y me van a decir ese tipo de cosas. Y serán personas que han estado en las iglesias, gente que practica un cierto tipo de cristianismo con una dualidad, con un autoengaño. Y me voy a atrever a decirlo así porque creo que si tú eres un creyente que lees la Biblia y vives una vida doble, tú has leído lo que voy a leer ahorita. Te voy a pedir que abras tu Biblia en 1 Corintios capítulo 6.
capítulo 6. Empieza en el versículo 9. El Espíritu Santo de Dios inspirando al apóstol Pablo a hablar a los corintios, una iglesia con muchas deficiencias. Y les dice así: ¿no sabéis que los injustos, punto, espérate, Tito. ¿No sabéis que los injustos, a ver, ¿quiénes somos injustos? Todos somos injustos. Dice Romanos 3:23, no hay justo ni uno solo. Habrá gente que diga, no, espérate, yo no soy injusto, yo sí hago justicia. Practicarás un cierto tipo de justicia, pero justo ante los ojos de Dios, nada más lo puedes ser si Jesucristo te ha regalado su justicia, te la ha imputado y ha venido a ti por medio del nuevo nacimiento y por medio de la fe en Jesucristo que te ha llevado a arrepentirte. Y eso porque el Espíritu Santo te abrió los ojos, te hizo nacer de nuevo y luego te arrepentiste. Aquí tenemos personas, aquí hay, y en todas las iglesias, que domingo tras domingo están escuchando las mismas cosas, sus vidas no cambian, siguen igual. En su opinión, a los ojos de Dios van de mal en peor, como dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no ignoran. Entre más pasa el tiempo, la persona que está sentada escuchando está siendo más instruida por la palabra de Dios. De tal manera que no tendremos oportunidad de decir a Dios, yo no sabía. No, eso no va a suceder así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Si Cristo no es tu justicia, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Punto. No vas a entrar. Bueno, pues podremos decir, bueno, pues, yo no sabía esto ahorita, pues como quiera. Pero bueno, sigue diciendo, no erréis, no le falles al blanco, no le falles. Eso es no erréis. Ni los fornicarios. Gente que vive en unión libre, novios y novias que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, no erréis ni los fornicarios. Tenemos en iglesias personas que practican una inmoralidad sexual abierta, sin ningún tipo de preocupación. Claro que sí. Claro que sí. Pero soy cristiano. Todo eso se hace a escondidas. Vienes a la iglesia, cantas, das, participas, no sabemos. Pero el que tiene los ojos puestos en el corazón, todo lo ve. Ni los idólatras. ¿Tienes tu santito al que le oras? ¿Tienes tu virgen a la que le oras? ¿Tienes tu Benjamin Franklin por el cual tú vives y te desvives? ¿En el que te la pasas nomás pensando a ver cuántos más juntas? ¿Tus billetes de $100? Dice, todo aquel que ama el dinero es un idólatra. Ni los adúlteros. Hermanos, si algo tenemos que tener cuidado es, todo aquel que está casado, de cuidar, por favor les pido esto de favor, por favor. Cuidado de tener tu mente, hombre casado, mujer casada, en tu marido. Te pido de favor que si el mugrero de iPhone o tu teléfono te es ocasión de pecar por tus textos, que mejor te quedes sin teléfono. Estamos viviendo el día de hoy una plaga, una epidemia de matrimonios, de familias que se están destruyendo por las porquerías de textos, a escondidas. Luego lo borro, no se da cuenta la mujer.
Empieza tu corazón a cultivar un deseo por alguien más. Hermanos, les pido de favor que tomemos estas palabras con suma seriedad. Es un problema grave esto. Es un problema gravísimo en la iglesia y fuera de la iglesia. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, obvio, lo entendemos. Dios nos creó a su imagen, varón y hembra nos hizo, ahí tenemos que mantenernos. Los genes no mienten, XX, XY, varón y hembra, punto. Si tú eres de los cristianos inclusivos, en los que por la misericordia quieres tú estar de acuerdo con las cosas que la cultura está promoviendo, te tengo que decir que tu manera de pensar ya está contaminada. Tú ya estás contaminado. Tú ya no estás pensando bíblicamente. Tú ya estás pensando como el mundo. Ahí está. Yo no lo inventé, lo único que estamos haciendo es leyéndolo. Porque el día de hoy ya se recibe a todo tipo de personas, en todo tipo de relación, como hermanos, hermanos en Cristo. Jesús dice aquí a través de su Espíritu Santo, por la pluma de Pablo, no heredarán el reino de los cielos. Ni los ladrones, robo, de cualquier tipo de robo que tú traigas en tu mente, en tu corazón, en tus actitudes, es robo. Es tomar lo que a ti y a mí no nos corresponde robar, pero vas a la iglesia. No tiene mucha ciencia, no es cosa de meternos a ver qué quiere decir robar, no. Ni los avaros, igual, que están solamente pensando en querer acumular más para su gloria, para su supuesto cuidado de viejitos. Cuando quitamos a Dios de la foto y decimos, es que si no me protejo yo, ¿quién? Diciéndole a Dios, Dios, realmente tú no eres mi cuidador, es esto, es este dinero que yo he acumulado el que me está cuidando. Ni los borrachos, ¿necesita explicación ser lo que es un borracho? En el momento en el que tú tienes un hábito de estar tomando y tú pierdes cierto control de tal manera que tu sentir se pone, como le dicen, happy hour. Si tú eres una persona que practica estar tomando para sentirte bien, para calmar tus ansiedades, para relajarte, de tal manera que tal vez tú ya no eres necesariamente un tomador, sino un alcohólico. Dice la palabra de Dios, no vas a entrar al reino de los cielos. No vas a entrar. Aunque te digas cristiano y tengas 30, 40 o 50 años de cristiano. Aunque seas un diácono. Aunque seas un pastor. Tú eres un borracho, una borracha, un drogadicto. No vas a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque una persona que utiliza cualquier tipo de sustancia química, sea alcohol, marihuana, cocaína, el nombre que tú le quieras poner, te estás sometiendo a la autoridad y al poder de algo más que no es Dios. Nosotros como creyentes, si algo tenemos que tener, es un corazón lleno de la presencia de Dios para ser guiados por Él. Porque si una persona no está siendo guiada por el Espíritu Santo, está siendo guiada por su carne y va a hacer todo aquello que es contrario al Espíritu de Dios. Ni los maldicientes. Ay, es que se me salen las majaderías. Es que tu corazón trae majaderías adentro. Eso es lo que pasa. No se te salen, tú eres un majadero o una majadera. Eso es lo que eres. Tú maldices a diestra y siniestra, sin importante quién te oye y qué te oyen decir. Ay, pastor, pero no exageres. No las digo así con mala onda.
Aquí dice que los maldicientes, los que maldicen, toda palabra ociosa que el hombre hable, de ella va a dar cuenta en el día del juicio. Palabras ociosas son estas, las palabras que salen de tu boca que no edifican. Ay, caray. Por lo tanto, tenemos que pensar entonces si estamos hablando las cosas correctas. Ni los estafadores, igual que los ladrones, heredarán el reino de los cielos. Pero pues, ay, de repente, pues al día se les va la onda, ¿cómo está la cosa? Yo sé que Dios es bien bueno y me va a perdonar. Dice, van a llegar muchos y me van a decir, Señor, Señor, yo hice cosas bien espectaculares por ti. De hecho, las hice en tu nombre. Vean ustedes en el capítulo 6 de Proverbios. 6 de Proverbios. Todavía no empiezo este sermón y ya se me acabó el tiempo, así es que vamos a tener que tener poquita paciencia. 6 de Proverbios, versículo 15. Está hablando de todos aquellos, les está hablando más bien a todos aquellos que no obedecen a la palabra de Dios. Dice, su calamidad, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Y dice esto, y 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma, al de ojos altivos, mi apellido, mi reputación, mi nombre, mis empresas, Dios lo abomina, al mentiroso, a las manos derramadoras de sangre inocente, y no es necesariamente quererlos matar o matarlos, más bien es quererlos matar. Les digo, no los matamos a la gente porque sabemos las consecuencias, pero como desearía que esta persona se desapareciera de mi vida, la odio, la detesto. El corazón que maquina pensamientos inicuos, un corazón que está pensando todo menos lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Pensamientos inicuos hacia cómo peco sin que me descubran, cómo me salgo con la mía, cómo transo aquí, cómo transo acá, etcétera, etcétera. Los pies presurosos para correr al mal, esos que nomás en ocasiones están esperando. Yo me acuerdo cuando yo era joven, antes de convertirme, yo deseaba que llegara el fin de semana, los fines de semana, para irnos con nuestros compas a loquearla y a tomar y a los discotecas. No era mucha la cosa, pero sí íbamos. Yo esperaba. Los pies presurosos para correr el mal son personas que intencionalmente están esperando a ver cómo hacen vagancias. El testigo falso que habla mentiras, otra vez los mentirosos, y por último el que siembra discordia entre los hermanos, a ese Dios lo abomina. Los otros los aborrece, a estos los abomina. ¿Estoy yo siendo un pacificador en mi iglesia? ¿Estoy yo siendo un medio de gracia entre mis hermanos de tal forma que no hay a alguien a quien le tenga yo algo en contra? ¿Estoy buscando cómo intencionalmente perdono y paso por alto la ofensa, aunque la situación, la ofensa que se haya hecho en mi contra, escuchen esto, no se haya resuelto o se vaya a resolver? Son personas creyentes que saben las cosas y sin embargo las siguen practicando. Van a la iglesia, no les importa. ¿Qué cosas son las que nos afectan a nosotros entonces ante una situación tan tremenda como estas? La primera cosa es una falsa doctrina. El tener una falsa doctrina. Una persona que ha sido mal instruida en su fe va a vivir de una manera incorrecta. Una falsa doctrina como la que te dicen, tú nada más levanta la mano. ¿Quién quiere entregarle su vida a Cristo aquí? A ver, levanten la mano si le quieren entregar la vida a Cristo. Ya, levanten la mano, ya la levantaron, ¿verdad? Ok, repite esa oración. Ok, ya eres salvo. ¿Que no hemos estado leyendo que por sus frutos seremos conocidos? ¿Que no dice Jesús aquí que el que haga la voluntad de mi Padre? Hermanos, si en algún momento dado se te predica de esa manera y tú respondes al Evangelio, lo primero que tienes que hacer es decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago para yo obedecer esto que está aquí escrito? ¿Cómo se le hace? ¿Me enseñas? ¿Me disipulas, por favor?
Una falsa doctrina te genera una falsa seguridad de salvación. Ay, voy a perder mi salvación. Espérate, si tú naces de nuevo por la soberana gracia de Dios, dice Juan 3, no de voluntad humana, ni de sangre, ni de carne, que alguien nace de nuevo. Entonces quiere decir que yo no tuve nada que ver en mi nuevo nacimiento, así como no tuviste nada que ver en tu nacimiento carnal. Tú no tienes nada que ver con tu nacimiento espiritual, punto. Si Dios te hace nacer, déjame te pregunto algo, ¿quién te puede hacer desnacer? ¿Quién? ¿Alguien tiene alguna respuesta bíblica? Nadie. Una persona que nace de nuevo por el Espíritu de Dios, se abren sus ojos, identifica su necesidad de arrepentimiento, pero eso viene por medio de una instrucción correcta de la palabra de Dios. La falsa doctrina te lleva a vivir autoengañado. Recuerda que la palabra de Dios claramente nos enseña una y otra vez que nosotros tenemos que ser gente que se está autoexaminando para ver si estamos en la fe o no. Una teología errónea te lleva a una vida errónea, aunque tú creas que estés bien. Fíjense nomás, hay doctrinas que te hacen creer que si tú te entregas a Cristo, pues lógicamente tus pecados son perdonados y ya no vas a pecar. Ya no pecas. Tú ya estás completamente libre de pecado. Pues sí, ¿no? Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, así de sencillo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si alguien dice, pecado, yo, ¿qué pecado? Nada más cosa que el Espíritu Santo te abra los ojos para que te des cuenta. Como un día que estaba yo siendo ministrado y el Espíritu Santo me abre los ojos, me sentí como si traía un vagón de tren lleno de maldad, lleno de pecado. Y dije, ay caramba, Dios ten misericordia de mí. Decía un novelista ruso, no cristiano, me llamó tanto la atención lo que comentó este hombre. Dice, sobre todo no te mientas a ti mismo, dice. El hombre que se miente a sí mismo y escucha su propia mentira llega a un punto en el que no puede distinguir la verdad dentro de él o a su alrededor y por lo tanto pierde todo respeto. Fíjense qué cosa tan tremenda, no es cristiano. Y por sí mismo y por los demás. Y sin tener respeto, deja de amar a los demás. Este es un novelista ruso, un filósofo, creo que era ateo. Qué cosa tan intensa que un hombre no creyente nos hable de una cosa tan profunda. Qué cosa tan intensa. Porque una persona que realmente crea la doctrina de la palabra, le crea al Señor Jesucristo, y si algo quiere hacer esa persona es crecer en no pecar. Quiere crecer en no pecar, vivir una vida íntegra, de tal forma que al escuchar estas palabras, sabe que un día va a estar enfrente del Señor y que va a oír estas palabras de boca de Él. Una persona que consiente, en continuar pecando, a eso le llama iniquidad, diciendo ser cristiano, se va a topar con una seria y triste realidad eterna. Ahora, cuando hablamos de pecar, fíjense lo que les voy a decir, esta es una cosa muy importante, le puse las notas a sus notas, de lo que estaba leyendo del pastor John Piper, en cuestiones de lo que también es pecado. Yo la verdad les voy a decir sinceramente, yo nunca me había puesto a pensar en esto. Porque decimos, bueno, yo no peco porque no mato, no me emborracho, no maldigo, no adultero, no robo, etc. Pero vean, ahí en su hoja
Él hace una pregunta y dice, ¿y qué es el pecado? Yo le puse ahí, pensaríamos que no únicamente hacer cosas malas, pero cuando la gloria de Dios no es honrada, cuando la santidad de Dios no es reverenciada, cuando la grandeza de Dios no es admirada, el poder de Dios no es alabado, la verdad de Dios no es buscada, la sabiduría de Dios no es estimada, la belleza de Dios no es atesorada, la bondad de Dios no es saboreada, la fidelidad de Dios no es confiada, los mandamientos de Dios no son obedecidos, la justicia de Dios no es respetada, la ira de Dios no es temida, la gracia de Dios no es apreciada, la presencia de Dios no es valorada, la persona de Dios no es amada. Dice el pastor John Piper, esto es pecado. Yo me tuve que detener aquí y me quise ir de uno por uno viendo si todo esto es una realidad en mi vida. Yo les pido por favor que al llevarse ese papelito, lo oren, lo consideres, a ver si esto se aplica a ti. Porque venir a la iglesia no te va a salvar. Aunque sea misión de gracia. Estas personas que vinieron con Jesús eran personas religiosas que usaron términos correctos, palabras correctas e hicieron cosas que en su opinión las estaban haciendo en el nombre de Jesús. Y dice ahí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, ¿qué es la voluntad del Padre? Yo les voy a decir algunas cosas que anoté aquí, que creo yo que aquí las sabemos, porque las hemos repetido una y mil veces. Sabemos que debemos enseñar a los hijos en la doctrina del Señor, no provocarlos a ira. ¿Eso es voluntad de Dios? Debemos modelarles a Cristo, a los hijos, instruirlos en sus caminos. Sabemos que debemos honrar a nuestros padres, hablarles con la mayor de las gracias y cuidados que debemos de tener con ellos. Amar a las esposas, maridos que están casados, amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, sacrificialmente, diligentemente, intencionalmente, apasionadamente. Las esposas sumisas a sus maridos, respetándolos como al Señor. O sea, como te dirigirías a Cristo, mujer, te diriges a tu esposo. Esto es voluntad de Dios. No les estoy hablando nada que no conozcamos. Que perdonemos a los que nos ofenden. Que pasemos por alto las ofensas. Que no guardemos rencor. No dejar de congregarnos es voluntad de Dios. Orar sin cesar es voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 5:16. Esta es la voluntad de Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Voluntad de Dios. ¿Cada cuándo oras? Visitar a los enfermos, tener misericordia del pobre y llorar con los que lloran. Amar a la iglesia del Señor Jesucristo, porque es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Fíjate lo que te voy a decir. Si tú amas a la iglesia en la cual el Espíritu de Dios te ha puesto, tú literalmente estás amando a Cristo. Si tú eres de los que entras y sales y no quieres tener mucho que ver con la iglesia, mucho dice de tu relación con el Señor Jesucristo. Mucho. Honra al Señor con tus bienes. ¿Está escrito? No, espérate. Con mi cartera no te metas, ustedes se la pasan pidiendo dinero.
Yo no sé si tú sepas esto. Ojalá y que lo leas por ti mismo. Los dos temas más importantes de la Biblia, los dos. El primero en la Biblia, del cual más habla, ¿saben cuál es? El amor. Y el número dos, el dinero. Habla más el Señor Jesucristo del dinero que del cielo y el infierno juntos. ¿Cómo hemos sido afectados por el dinero? La gente que más lucha en dar es en ocasiones la gente más mezquina que hay. La gente más avariciosa y más idólatra. ¿Está escrito? Dice que hagamos todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Todo para la gloria de Dios. Es voluntad de Dios. Compartir el Evangelio. Voluntad de Dios. Hacer discípulos. Voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto que te acabo de leer se queda grabado en una grabación, en un video, un DVD, ahí está el internet. Por si te pasa que puedas volver y decir, ah, caray, de estas, a lo mejor no hago ni una. Y tú crees que vas a llegar a la presencia de Dios ese día. Y tú vas a escuchar bien, buen siervo y fiel. Sobre poco te puse, sobre mucho te pondré. Pásale al gozo de tu Señor. ¿Eso es lo que vas a oír? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El versículo paralelo a este, Jesús hablando, dice que el día final, está hablando del día final esta parte, dice que va a llegar y les va a decir así, apartados de mí, malditos de mi Padre, al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. What? No habrá nada que hacer, no habrá nada que decir, no habrá nada que pensar, no va a estar ahí tu pastor, no vas a tener un abogado si no es Cristo, no habrá nada que hacer. Si el día de hoy tú y yo no nos arrepentimos de no estar haciendo la voluntad de Dios. Porque lo que sigue diciendo, ahí en el versículo, dice el versículo 24, es cualquiera pues, en cuestiones de cómo edificar de una manera sabia, dice, ¿cómo puedes edificar de una manera sabia? Dice, cualquiera pues que me oye estas cosas y las hace. Persona que me escuchas, creyente, amigo, visitante, lo que seas, fíjate lo que está diciendo Jesús. No está diciendo que vas a tener una revelación celestial, que se van a mover las cortinas de tu recámara para que sepas que ahí está la presencia de Dios. No, no, no. Cualquiera que me escucha estas cosas y las hace. Lo que les acabo de decir del capítulo 5 en delante hasta aquí, el que me escucha mi palabra y la hace, va a estar edificando de una manera correcta. Le compararé a un hombre prudente. Este es Dios hablando de una persona sabia. Entendida, la Biblia de las Américas dice, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, sobre la persona de Jesucristo, sobre la doctrina sana, lo que Jesús enseña. Le voy a escuchar a su palabra y la voy a obedecer. Dice, descendió lluvia y vinieron y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Tú y yo hemos sido los recipientes de situaciones muy difíciles en la vida. Tarde o temprano tú y yo vamos a llorar por situaciones de la vida, por la lluvia que se dejará venir en contra de nosotros, por los vientos que se dejarán venir en contra de esta casa, de esta carpa temporal que somos nosotros, como dice Corintios.
van a venir, ya han venido. Hemos sabido tal vez de personas que han sufrido terriblemente en sus vidas. Si tu vida está fundada sobre la roca, independientemente de lo que sobre tu vida venga, el desastre, el desánimo, la tristeza, el abandono, la injuria, la traición, lo que quieras y mandes, vas a permanecer de pie el día del juicio, porque Dios va a decir, a pesar de todo lo que le pasó, fue una persona que me obedeció. Porque nunca en ninguna parte le garanticé que iba a estar libre de problemas. De hecho, venir a Cristo es un problema. Tienes que entrar por una puerta muy chiquita y andar por un camino muy estrecho. Es difícil. Ser creyente es difícil. Tener que renunciar a tu pecado. Tener que dejar atrás todos tus hábitos. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar con un insensato, con un tonto, con un necio, porque te estuve diciendo esto antes de que llegaras a mi presencia. Ahorita, hoy, es el día de salvación. Que edificó su casa sobre la arena, sobre un fundamento falso, que no iba a detener esa estructura. Nuestras vidas son como casas que están siendo edificadas por el Espíritu Santo de Dios. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa. Cuando cosas se vienen a nuestras vidas, hermanos, se vienen con ímpetu, se vienen con fuerza. ¿Cuántas veces no hemos pasado por situaciones que decimos, ay caramba, ¿para qué me levanté? Mejor me hubiera quedado en la casa. Créeme que si te hubieras quedado en la casa, también te hubiera ido mal. Vamos a pasar por situaciones de dificultad. Y Jesús claramente aquí está diciendo que Él te quiere ver como un hombre, como una mujer que ha edificado su casa sobre la roca y no sobre la arena. Dice, porque cayó, dice, y fue grande su ruina. Una persona que por principio de cuentas está muerta en sus pecados, hermanos, no puede edificar. No puede. No puede. Una persona que no tiene la sabiduría, la persona misma de Dios. Por lo tanto, si tú estás vivo, tienes entonces que responder. Tenemos que responder a esta parte de la Escritura, decir, quiero empezar a partir de hoy a edificar mi vida de tal manera que lo que estoy leyendo lo estoy poniendo en práctica. Aunque me cueste deshacerme de mi teléfono, sacarme un ojo, cortarme una mano, porque más vale es entrar manco o ciego o cojo al reino de los cielos, que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hermanos, la palabra de Dios dice que Dios al que toma por hijo lo azota. Al que toma por hijo lo disciplina, lo transforma. Y lo transforma por medio de su palabra que vemos como un espejo que nos va transformando y es la que nos permite ir viendo cómo habremos de edificar. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Porque estás confundido, porque estás cegado, porque estás endurecido, porque tú crees que eres cristiano y puedes vivir una vida doble de pecado, pensando que porque te mueres, la muerte es la llave a la eternidad con Dios. Como se muere cualquier persona que vemos en accidentes, que andan drogados, borrachos, etcétera, etcétera. Y se habla de las virtudes del muerto como si hubiese sido un creyente. Creo que los pastores hemos contribuido desafortunadamente a que
haya una idea errónea de quiénes habrán de pasar una eternidad en el cielo y quién no, a la hora de oficiar funerales para gente que no quiso nada con Dios. Nada con Dios. Había un hombre muy famoso que decidió él no correr los domingos porque era el día del Señor. ¿Han visto ustedes, tal vez han oído hablar de Eric Liddell? Hay una película que se hizo que se llama Chariots of Fire. Este hombre dijo una cosa que me llamó la atención. Dice, la obediencia a la voluntad de Dios es el secreto del conocimiento. ¿Para qué? Para saber edificar correctamente. Y la perspicacia espirituales. No es voluntad de saber, no, sino de hacer, de obedecer la voluntad de Dios, lo que trae certeza. ¿A qué? A saber cómo vivir una vida que le sea agradable a Dios. No es el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre, hermanos, es saber lo que está escrito y cómo lo obedecemos. A un teólogo moderno que se le ha reconocido mucho, es un hombre que yo admiré cuando leí sus libros, ya es un hombre que murió hace muchos años, A.W. Tozer, dijo esto, dice, los que manejan en las calles no van seguros cuando leen las señales, sino cuando las obedecen. ¿Tú te sientes seguro en tu caminar en la vida? La pregunta que te tengo que hacer es, ¿estás obedeciendo? ¿Te estás esforzando, te estás estirando por amar a tu esposa? Por honrarla como un brazo frágil, por respetar a tus padres, por pasar por alto la ofensa, por tener la iglesia como la novia de Cristo y amarla y bendecirla. Hay quien fácilmente la critica y dice, está llena de hipócritas. Yo por eso no voy. Gracias a Dios que no vengan, que se queden con su hipocresía, porque un día les van a decir, tú tampoco entras. Yo no traje a mi iglesia a gente sana, sino a gente enferma. Y yo soy uno de ellos. Hipócrita, falso, mentiroso, ladrón, muchas cosas. ¿Qué más clara comparación ante el cierre de este sermón? Que una vez que Jesús ha dicho todas estas cosas, dice, cuando terminó Jesús todas estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina. ¿Cómo respondemos a esta invitación? Y con esto voy a cerrar de la manera más breve. La invitación es, entrad por la puerta estrecha. Esa es la invitación. Una invitación que conlleva conocimiento de la voluntad de Dios, que conlleva un arrepentimiento genuino, trascendental, notorio, tangible, que se puede experimentar en tu vida privada, pública. Una vida que genuinamente refleje que tú conoces la voluntad de Dios y la obedeces, y que no solamente le dices Señor, Señor los domingos y tu Biblia no la abres. No sabes lo que dice. No te has memorizado un solo versículo de la Biblia. Está cerrada. Está ajena a ti. Este sermón que deja a la gente atónita, dice que se quedaron impresionados ante la autoridad de Jesús, porque les hablaba como quien tiene autoridad. Y aquí está el apóstol escribiendo los primeros capítulos, pero termina cuando el capítulo 28 dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. No les hablaba como cualquier líder religioso, les hablaba como quien tiene toda la autoridad. Porque un día vamos a estar enfrente de Él, de rodillas. Porque dice, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar de rodillas que Jesús es el Señor.
Y unos van a oír, apártate de mí que no te conozco. Y otros van a oír, bien, buen siervo y fiel, pásale al gozo de tu Señor. Todos, nomás que ese Dios y esa voluntad se conocen a solas. Nunca os conocí. Nunca tuvimos una comunión en un closet. Tú cuando entres y ores a tu Padre, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Cuándo fue la última vez que entraste a tu closet a orar con Dios? ¿Cuándo tuviste intimidad con Dios? La intimidad que dice, no os conocí, es como la de un marido y una mujer. Hablas y le dices cosas que no le dices a nadie más. Comulgas de una manera que no comulgas con nadie más. Es una intimidad personal profunda, trascendental, que cambia tu vida. En la que le dices, vengo a saborear tu presencia, mi Dios. Vengo a deleitarme con tu palabra que es más dulce que la miel. Métete a tu closet con una cuchara de esas de miel virgen y métetela en la boca y dile, esto no se compara con tu palabra. Te amo, me deleito contigo, venga a tu reino. Señor, hazme saber tu voluntad, revélame por favor a Cristo, que me ha salvado para que lo conozca y sea transformado de su imagen. En el carro me voy pintando, ay Padre, por favor bendíceme, ayúdame Dios, ahí te encargo el día y te pido por los hijos. Esa es tu vida de oración. Que te andas ahí vistiendo y, ay Señor, Dios me bendiga, bendíceme Dios ahí. Esa es tu vida de oración. No te conocí. No sé quién eres. Decía J.I. Packer, este gran teólogo, un Dios que pudiéramos entender exhaustivamente y cuya revelación de sí mismo nos confrontó sin misterios alguno. Dice, sería un Dios a la imagen del hombre y por lo tanto un Dios imaginario, no el Dios de la Biblia en absoluto. Si tú crees que entiendes a Dios, que comprendes toda su voluntad, yo te tengo que decir, tú no conoces a Dios. No tienes idea quién es Dios. Nos va revelando el misterio de su santidad día con día. Vamos de gloria en gloria. Así es la vida del creyente, dice Proverbios 4:18. De gloria, va siendo transformado de gloria en gloria hasta que el día es perfecto. Filipenses 1:6 dice, yo estoy convencido de esto, que el que empezó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. Vamos hacia la perfección, hermanos. Pero si tú crees que Dios es muy bueno y es tu compa, estás muy equivocado. Estás confundido, estás engañado o autoengañado. No es tu amigo, es tu Dios, es tu Rey, es tu Señor, y te vas a arrodillar enfrente de Él y le vas a tener que decir, tú eres el Señor, no yo. Y toda la gloria se trata de ti y no de mí. ¿Qué hacemos ante esta invitación tan impresionante? Yo te quiero decir, espero que no dejes pasar un minuto más sin arrepentirte. Sin decirle a Jesús, Jesús, perdóname. Perdóname. Quiero cerrar con esta cita de nuestro amado hermano que ya está en la presencia de Dios, el evangelista Billy Graham, dijo esto: he estado predicando el arrepentimiento por 70 años y hay miles de ministros por todo el planeta predicando arrepentimiento en este mismo momento. Y la mayor parte del tiempo la gente se ha estado riendo en la cara del Rey de Reyes. Hijo. ¿Y tú y yo qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a seguir ignorando? Dios tenga misericordia de nosotros. Voy a pedir que inclinen sus rostros, por favor. Yo quiero que tú hables con Dios. Tú ahí donde estás, habla con Dios. Y si te quieres arrepentir ahorita, dile, Padre, yo te quiero pedir que me perdones. Yo me arrepiento de vivir una vida doble que ignora tu voluntad. Tú dile lo que quieras decirle ahí a Dios. Te voy a dar un momento.
Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Padre, el día de hoy, ante tal invitación, Señor, nosotros queremos responder y responder de acuerdo a como tú quieres que respondamos, reconociendo por principio de cuentas que somos hipócritas, Dios, que somos falsos, que somos arrogantes, prepotentes, pensando que somos mejor que alguien más. Y no nos damos cuenta de que nunca podremos competir con tu justicia divina, ante la cual, Señor, venimos a humillarnos, reconociendo que tú eres Jesús, nuestro Rey y Salvador. Venimos a pedirte no solamente, Señor, que nos perdones, sino a pedirte ayuda para que nos lleves a un verdadero arrepentimiento, Señor Jesús, porque aún el arrepentimiento es otorgado por ti. Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que al venir a tu presencia a pedir este perdón, nos perdones y nos llenes, Señor, con tu Espíritu Santo. Si eres una persona que se ha arrepentido el día de hoy de su doblez, dile, Señor, lléname a mí con tu Espíritu Santo para vivir la vida de acuerdo a como tú me has llamado a vivirla. Si tú eres creyente, tú no conoces a Cristo, dile, Señor, perdóname y guíame de tal forma que yo sea instruido en cómo leer estas cosas y entenderlas, pero sobre todo hacerlas. Juntos te pedimos tu bendición, Padre, y te damos gracias por este sermón que nos ha tomado meses discernirlo y nos podría tomar años. Gracias, Señor Jesucristo, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por ese amor que destila un sabor dulce más que el de la miel. Señor Jesucristo, gracias te damos por tu paciencia, por tu bondad y misericordia, en el que el día de hoy nos la muestras, permitiéndonos arrepentirnos antes de que llegue ese día al cual todos los que estamos aquí llegaremos, el día que menos lo esperemos, cuando menos lo pensemos. Gracias te damos, Señor Jesucristo, y pedimos hoy tu ayuda y tu bendición, no solamente en nuestras vidas, sino en las de todos los miembros de nuestra familia. Queremos pedir tu bendición y no solamente pedirla, sino que la recibimos porque tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar pecados, y que tú los vas a perdonar y nos vas a limpiar de toda nuestra maldad. Señor, el día de hoy, que empieza un proceso en la vida de muchos de los que estamos aquí, te suplicamos que nos transformes a la imagen de Jesús, porque lo pedimos en ese precioso nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los